¿Te has preguntado alguna vez por qué le temes a ciertas personas, pero no a otras? El miedo no es algo que elegimos conscientemente. Aparece solo, a veces disfrazado de respeto, otras veces de ansiedad, otras de obediencia. Pero si te detienes a pensarlo, el miedo, cuando lo sientes hacia otra persona, no es solo una reacción. Es una señal de que le diste poder a alguien más, y eso es lo que queremos explorar aquí. La frase que vamos a analizar dice: cuando uno teme a alguien es porque le ha concedido poder sobre uno. Es una cita de Hermann Hesse, un autor que entendía bastante bien la mente humana. Pero antes de entrar en la frase, pensemos un poco. ¿Qué significa realmente tener poder? ¿Es simplemente autoridad, influencia, control? Poder no siempre tiene que ver con jerarquías políticas, cargos en una empresa o títulos. A veces, el poder es invisible. Se mueve en lo emocional, en lo psicológico. Está en lo que te afecta, en lo que te hace dudar, en lo que condiciona tus decisiones. Ahora, si tú le temes a alguien, ¿qué estás haciendo en ese momento? ¿Estás ajustando tu comportamiento por la presencia de esa persona? ¿Estás pensando en lo que puede decir, hacer o decidir sobre ti? En otras palabras, te estás colocando por debajo de ella, incluso si no lo quieres. Y aquí es donde entra la clave. Ese poder no siempre fue suyo. Se lo diste tú. Piénsalo. Nadie tiene la capacidad de instalarse dentro de tu cabeza sin tu permiso. Nadie puede influir tanto en tu tranquilidad, a menos que tú les abras esa puerta. ¿Pero por qué lo hacemos? Tal vez por costumbre. Tal vez porque desde pequeños aprendimos a temer a la autoridad. Tal vez porque confundimos temor con respeto. O quizás porque creemos que ceder, callar o agradar es más seguro que confrontar. Pero todo eso, aunque parezca externo, comienza adentro, en cómo ves al otro, en cómo te ves a ti y en qué estás dispuesto a tolerar por evitar un conflicto. Entonces la pregunta ya no es ¿por qué me da miedo esa persona?, sino ¿cuándo fue que le entregué ese poder y por qué? A veces no hace falta que alguien nos grite o nos amenace para que le temamos. El miedo puede estar en una mirada, en una opinión, en la expectativa de decepcionar a alguien. Y eso puede ser igual de pesado, o incluso más, porque el miedo que no se nombra, el que se esconde bajo la superficie, es el que más nos controla. Pero aquí viene algo incómodo. Ese miedo, en muchos casos, es una elección inconsciente, una cesión voluntaria del espacio interno. Una cesión voluntaria del espacio interno. Te voy a explicar cómo. Desde muy jóvenes, aprendemos a evitar el conflicto. Aprendemos a adaptarnos, a quedarnos callados, a pensar que mantener la paz vale más que expresar lo que sentimos. Y eso nos entrena, no para ser libres, sino para ser obedientes. Entonces, cuando aparece una figura con más seguridad, más experiencia, más fuerza o simplemente más presencia, retrocedemos, le damos la ventaja y sin saberlo, le damos autoridad emocional. Ahora volvamos a la frase. Cuando uno teme a alguien es porque le ha concedido poder sobre uno. Esto no significa que el miedo es culpa tuya. No. Significa que el miedo te está mostrando una dinámica interna, una relación desigual que tú, aunque sin darte cuenta, estás permitiendo. Y eso no es una acusación, es una oportunidad. Porque si tú diste ese poder, tú también puedes recuperarlo. No es fácil. Requiere preguntarte cosas incómodas. ¿Por qué me importa tanto lo que esa persona piensa? ¿Qué pasaría si no estuviera de acuerdo conmigo? ¿Por qué siento que necesito su aprobación? ¿Estoy actuando desde lo que creo o desde lo que temo? Y lo más profundo de todo esto es que, muchas veces, ni siquiera se trata de la otra persona. Se trata de lo que tú crees que vales. El miedo no es simplemente un síntoma, es una brújula. Te indica en qué parte de tu vida le estás dando a otro lo que debería ser solo tuyo, tu libertad, tu decisión, tu voz. El poder no siempre se arrebata. Muchas veces se cede, y lo peor es que ni siquiera notamos cuándo lo hicimos. Entonces, la pregunta sigue evolucionando. ¿Qué parte de mí está eligiendo ceder?
por miedo a perder, porque el miedo no es más que un espejo, y lo que refleja es lo que crees que no puedes sostener por ti mismo. En este punto, ya entendimos que el miedo hacia otra persona revela una relación desigual, y que muchas veces esa desigualdad nace de algo que entregamos voluntariamente, aunque no lo notamos. Pero aquí es donde cambia todo, porque si el miedo es una señal de que alguien tiene poder sobre ti, también puede ser una llamada para regresar a ti mismo. Mira, el miedo no es el enemigo, es simplemente el mensajero. Es simplemente el mensajero. Y el mensaje que trae es: aquí hay algo que no estás enfrentando. Frente al miedo, solo hay dos caminos. Uno, el más fácil, seguir huyendo, seguir adaptándote, seguir callando, seguir viviendo a través de lo que otro pueda pensar, decir o hacer. Y otro, mucho más desafiante, mirar hacia adentro. No para luchar contra el miedo, sino para entenderlo. ¿De dónde viene? ¿Qué historia personal alimenta ese miedo? ¿Es un miedo real o es una proyección? Por ejemplo, ¿temes a tu jefe o temes a tu jefe o temes perder tu sustento? ¿Temes a tu pareja o temes estar solo? ¿Temes decepcionar o temes sentirte inútil? Ahí está el verdadero núcleo, porque nadie tiene tanto poder sobre ti como aquello que tú no has sanado. Y aquí aparece algo hermoso: la posibilidad de recuperar lo que diste, de quitarle poder a esa figura externa, no enfrentándola directamente, sino cambiando lo que tú crees que necesitas de ella. Cuando comprendes que no necesitas la aprobación de alguien para validar tu camino, el miedo pierde fuerza. Cuando entiendes que puedes perder algo, una relación, una posición, un vínculo, y seguir estando completo, el miedo se cae por sí solo, porque el miedo necesita que tú creas que no puedes solo. Y eso es mentira. Entonces, tal vez el punto no es luchar contra el miedo, sino escuchar lo que intenta decirte. Aquí entregaste poder. Aquí puedes recuperarlo. Y recuerda esta frase: no temes a esa persona porque sea poderosa, temes porque tú mismo decidiste reducir tu propio poder. Y eso, afortunadamente, se puede revertir. ¿Qué poder te has negado a ti mismo por el miedo que otros te hicieron sentir? Hasta ahora hemos explorado cómo el miedo que sentimos hacia otras personas es una señal de poder concedido, no de poder impuesto. Pero vamos un paso más profundo, porque detrás de esa sesión muchas veces hay una desconexión con tu valor personal. Y cuando alguien se desconecta de su propio valor, cualquier figura externa puede parecer más fuerte, más válida, más digna. El miedo entonces ya no es solo una emoción. Se vuelve una forma de vivir, de pensar, de relacionarte con los demás. Empiezas a tomar decisiones desde el qué dirán, desde el mejor no molesto, desde el no quiero perder esto. Y cuando haces eso, dejas de ser tú. Te transformas en la versión que crees que el otro espera. Y esa versión, aunque sea aceptada, no te representa. Aquí es cuando el miedo se vuelve estructura. Una especie de filtro por el que ves la vida, las relaciones, el trabajo, incluso el amor. Y ese filtro está teñido por lo que no te permitiste, por lo que callaste, por lo que callaste, por lo que aguantaste. ¿Y sabes cuál es la raíz? La creencia profunda de que tu voz no vale tanto como la de los demás, de que tu opinión no pesa lo suficiente, de que tu dignidad puede esperar, mientras los otros se sientan cómodos. Pero aquí va una verdad que muchas veces nos cuesta aceptar. El miedo que no cuestionas se convierte en obediencia disfrazada de prudencia. Y claro, no estamos diciendo que debas ir por la vida enfrentando a todos o desafiando a quien te incomoda. Eso no es valentía, es reacción. La verdadera fuerza está en no necesitar que el otro cambie para tú recuperar tu lugar. Es tomar el control desde adentro. Reconocer que, aunque alguien haya influido en ti por años, tú sigues teniendo la llave. La llave para dejar de ceder,
Y esa recuperación empieza con una sola palabra: límite. Poner un límite no es un acto agresivo, es un acto de cuidado, cuidado hacia ti mismo. Es una forma de decir: aquí termina lo que tú puedes controlar, y aquí empiezo yo. Entonces, vuelve a esa frase que iniciamos. Cuando uno teme a alguien es porque le ha concedido poder sobre uno. Pero ahora agrégale esta parte, y reconocerlo es el primer paso para volver a ti. Porque ese poder, una vez entregado, no está perdido. Solo está esperando que lo reclames, sin gritar, sin pelear, solo con conciencia. Hasta ahora hemos hablado de cómo el miedo entrega poder y cómo poner límites puede ayudarte a recuperarlo. Pero hay una parte más silenciosa, más profunda, una parte que muy pocos quieren mirar: la dependencia emocional. Porque cuando alguien tiene poder sobre ti, no siempre es por miedo a su reacción. A veces es por miedo a perder lo que tú crees que necesitas de esa persona. Puede ser su afecto, su aprobación, su presencia, su reconocimiento, incluso su indiferencia, que te tiene atado esperando que un día deje de ignorarte. Y ahí, sin darte cuenta, quedas atrapado. El miedo se vuelve necesidad. La necesidad se vuelve costumbre. Y la costumbre se vuelve identidad. Entonces ya no sabes si temes a la persona o al vacío que sentís si esa persona ya no está. Y es allí donde más se esconde el poder cedido. Porque lo más peligroso no es que alguien te controle. Lo más peligroso es que tú creas que sin esa persona no sabes quién eres. Pero aquí viene algo importante. El miedo no se sana enfrentando a la persona que lo provoca, sino reencontrándote con lo que olvidaste de ti. Entonces, ¿cómo se recupera ese poder? No es inmediato. Y no se hace gritando: ya no te tengo miedo. Se hace lento, calladamente, con pequeños actos de dignidad. Se hace cada vez que eliges no justificar lo injustificable, cada vez que decides actuar desde la integridad, no desde el temor, cada vez que piensas por ti mismo aunque duela, y sobre todo, cada vez que dejas de necesitar para empezar a elegir. Porque cuando eliges estar, en vez de sentirte obligado, ahí aparece la libertad. Y cuando hay libertad, el miedo se convierte en claridad. La frase no dice: el otro tiene poder sobre ti. Dice: cuando uno teme a alguien es porque le ha concedido poder sobre uno. Es un llamado, no una condena. Un recordatorio de que puedes tomar decisiones diferentes, que puedes dejar de actuar desde el miedo y empezar a actuar desde el respeto, pero primero hacia ti mismo, hacia alguien. No solo estás concediéndole poder, estás debilitando el vínculo más importante de todos, el que tienes contigo. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera es esa persona la que te domina. Eres tú mismo, actuando en función de lo que crees que esa persona puede hacerte sentir. Tú mismo, diciéndote qué puedes o no puedes hacer, decir o expresar. Tú mismo, poniéndote debajo de otro en nombre de la paz, del amor o de la necesidad. Ahí, sin darte cuenta, vives más desde la reacción que desde la reacción que desde la intención. Desde el temor, no desde la libertad. Desde el reflejo, no desde la raíz. Pero lo que alguna vez diste puedes recuperarlo. No necesitas romper con todo ni alejarte del mundo. Solo necesitas reconectar con la certeza de que tú también vales. No más, no menos. Y que no importa el cargo, el tono de voz, la historia compartida o los años de relación. Nadie merece que tú te escondas por miedo a su reacción. Porque el respeto no nace del temor. El respeto verdadero nace del equilibrio. De dos personas que se miran a los ojos, sin miedo ni sumisión. Con claridad, con verdad, con dignidad. Entonces volvamos una vez más a la frase: cuando uno teme a alguien es porque le ha concedido poder sobre uno. Y ya no la leas como una advertencia, léela como una invitación a revisar tus vínculos, a preguntarte dónde estás cediendo tu espacio por temor, y sobre todo, a recordar que nadie puede tener más poder sobre ti que el que tú decides entregar. Tal vez no puedas controlar todo lo que otros hacen o dicen, pero sí puedes recuperar tu voz, tu presencia, tu centro. Y cuando haces eso,
El miedo ya no manda. El miedo solo pasa y tú te quedas